La frontera más vigilada del mundo. Estados Unidos ha construido barreras de todo tipo para contener la migración ilegal desde México. A pesar de esto, se estima que en el año 2022, casi 3 millones de migrantes indocumentados cruzaron la frontera. Cada año, alrededor de 350 millones de personas ingresan por caminos ilegales y cientos mueren en el intento. Lo que hoy se considera frontera es una línea que ha sido modificada y peleada en miles de años de historia. Estados Unidos ganó la histórica disputa en la que también participaron España, Francia y México. Estados Unidos absorbió más de la mitad del territorio mexicano. Algunos de esos estados son ahora la frontera sudoeste, por donde cruzan los migrantes que vienen de Centroamérica y Sudamérica. A principios de la década de 1990, la frontera entre Estados Unidos y México se convirtió en una zona altamente vigilada. Ya en 1994, Estados Unidos empezó la construcción de un muro fronterizo. Inició la detención de migrantes ilegales, una política que se justifica con objetivos de defensa y seguridad nacional, que ha cambiado y se ha exacerbado en el transcurso de los años. ¿Cómo ha blindado Estados Unidos su frontera? ¿Cómo cruzan los migrantes desde México? En este video te contaremos un resumen de la historia territorial entre ambos países. Quédate con nosotros. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Después de su independencia de España en 1821, México conformó su propio imperio. Se convirtió en el único territorio de las Américas en mantener una monarquía después de independizarse. España había dominado el país durante unos 3 siglos, en los que repelió a potencias como Francia, que disputaron su dominio. Una vez constituido como imperio, México tenía casi 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, más de la mitad de su extensión actual. En aquella época, su territorio comenzaba en Centroamérica. Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala eran parte de México. También los estados Texas, Nuevo México y parte de las Californias, Alta California y Baja California. Si el Imperio de México existiera ahora, sería el 7º país más grande del mundo. Sin embargo, el mapa cambió en 1824 cuando México dejó de ser imperio para convertirse en república. Los territorios centroamericanos también declararon su independencia. Ese año, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se unieron como la República Federal de Centroamérica. México reconoció su separación. Chiapas fue el único territorio que no decidió inmediatamente un bando. Finalmente, se unió a México y el país quedó constituido por 19 estados y 4 territorios federales: Alta California, Baja California, Colima y Nuevo México. El cambio de imperio a república fue significativo, pero hubo decisiones políticas que permanecieron. Agustín de Iturbide, exemperador de México, permitió la esclavitud y declaró 7 años de libres impuestos en Texas. Luego, cuando México fue república, el entonces presidente Guadalupe Victoria preservó estas políticas. Las leyes de colonización tenían un fin: aumentar el número de habitantes de las zonas fronterizas, donde había escasa población de mexicanos. Miles de colonos, en su mayoría angloamericanos, aprovecharon esta invitación y produjeron un primer gran cambio demográfico en Texas. Terminaron superando en población a los nativos mexicanos. En 1829, México abolió la esclavitud, pero en algunas partes, como Texas, siguió existiendo de facto. En este estado, un grupo exigió que se reinstitucionalizara la esclavitud, y a partir de esta premisa, proclamaron Texas como territorio independiente en 1835. México intentó contrarrestar esta revolución, peleó y asedió Texas. La batalla de El Álamo de 1836 fue un golpe fuerte. En ella murieron todos los beligerantes tejanos. Sin embargo, esta batalla no doblegó el espíritu independentista de Texas, sirvió de inspiración. El 21 de abril de ese mismo año, Texas logró su independencia en la decisiva batalla de San Jacinto. Sus combatientes sorprendieron al ejército mexicano mientras tomaba una siesta. Texas intentó unirse a Estados Unidos, pero fue rechazado para evitar una posible guerra contra México. Además, Texas era esclavista y Estados Unidos estaba luchando contra esta política en todo su territorio.
Texas funcionó como una república independiente durante 10 años, lo que deshonró a los nacionalistas en México y envalentonó a los expansionistas en los Estados Unidos, dice C.J. Álvarez en una publicación en la Enciclopedia de Investigación de la Universidad de Oxford. Entre ese periodo surgieron otros movimientos separatistas. Así, el 7 de enero de 1840, los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas declararon su independencia de México bajo el nombre de República del Río Grande. Pero pronto iniciaron los problemas entre la República de Texas y la República del Río Grande, pues no tenían claramente definida su frontera. La República del Río Grande reclamaba como frontera norte el río Nueces, pero Texas consideraba el Río Grande como su frontera sur. Esta República del Río Grande duró solo unos meses. Los movimientos independentistas fueron frustrados y los estados se reincorporaron de nuevo a México el 6 de noviembre de 1840, mientras que Texas siguió siendo independiente. Un año después, la península de Yucatán y Tabasco declararon su independencia, luego de que México no atendiera la exigencia de restituir el federalismo y la Constitución de 1824. Tabasco se reincorporó en 1842 y Yucatán un año después, luego de un bloqueo económico que les impidió el comercio en la península de México. El presidente de Yucatán firmó un convenio que otorgaba autonomía plena al territorio, pero se reintegraba a México bajo ese carácter excepcional. México solucionó temporalmente el problema, pero Yucatán volvería a proclamar su independencia años después. Pronto vendría un problema mayor con Estados Unidos: la Guerra México-Estadounidense. En 1845, James K. Polk asumió la presidencia de Estados Unidos. Durante su campaña electoral, había prometido anexar el territorio de Texas. El 28 de febrero de ese año, Texas aceptó la oferta, detonando así la guerra entre México y Estados Unidos. Texas no fue suficiente para Polk, quien intentó comprar California y Nuevo México. Su objetivo principal era la bahía de San Francisco, un enclave con salida al Océano Pacífico, para comercializar con Asia. México no dejó entrar al emisario que llevaría la oferta de compra. Polk respondió enviando tropas entre el río Nueces y el río Bravo, lo cual se consideró años después una estrategia para provocar la guerra. En el transcurso de los años, los dos países nunca se pusieron de acuerdo para fijar su límite internacional, si era el Río Grande o el río Nueces. México respondió enviando también tropas que mataron a soldados estadounidenses. Cuando las tropas de México ingresaron a la franja del río Nueces, al sur de Texas, Polk consiguió su motivo para declarar la guerra. Envió tropas al territorio fronterizo y al noreste de México, también por agua a través del Golfo de México, una cuenca oceánica donde se puede llegar a varios territorios de ambos países. Si vemos este mapa, podemos detallar el recorrido de las tropas estadounidenses desde la ciudad de Nueva Orleans hasta Veracruz, donde desembarcaron y avanzaron hasta que tomaron Ciudad de México en 1847. México no se rindió de inmediato, resistió solo un año más. En 1848 se firmó el Tratado Guadalupe-Hidalgo. En él, México cedió el territorio de California, Nevada, Utah, Nuevo México, Texas, Colorado, Arizona y partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. Se estableció como frontera internacional el Río Grande, llamado así del lado estadounidense, y Río Bravo del lado mexicano. Este cuerpo de agua sirve de barrera fronteriza entre Texas y Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, estados del norte de México. En 1848, Yucatán se reincorporó definitivamente a México. En teoría, Estados Unidos otorgó derechos civiles a los mexicanos que permanecieron en los estados que perdió México. Sin embargo, esto no se cumplió en la realidad. Hubo ejecuciones sumarias, asesinatos extrajudiciales y linchamientos. Además, hubo nativos mexicanos que se desplazaron desde Arizona hasta el noreste de México. La frontera se modificó una vez más en 1854, cuando Estados Unidos compró a México las Mesillas, un territorio de Sonora y Chihuahua de 76.845 kilómetros cuadrados, donde está actualmente el sur de Arizona y suroeste de Nuevo México. La frontera del río Bravo se desvió 13 kilómetros al oeste, al norte de la ciudad de El Paso, en Texas. Entre 1857 y 1917 hubo múltiples modificaciones internas en el territorio de México. Entre 1862 y 1867, México sufrió una intervención de Francia, luego de que el presidente mexicano, Benito Juárez, anunciara que no pagaría su deuda externa. Francia, Reino Unido y España amenazaron con enviar tropas. México se retractó, pero Francia no se detuvo
e inició una campaña de ocupación. México se convirtió por segunda vez en un imperio hasta 1867, cuando Francia finalmente abandonó el país y México volvió a ser una república. La frontera más vigilada del mundo. México está compuesto por 31 estados y la capital es el 10º país más poblado del mundo, con alrededor de 126.7 millones de habitantes y el 13º más grande. Tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados, menos de más de la mitad de lo que tenía antes del Tratado Guadalupe Hidalgo. Limita al norte con Estados Unidos y al sur con Guatemala y Belice. A lo largo de casi 3.200 kilómetros, están 48 condados fronterizos de Estados Unidos, divididos en los estados de Texas, Nuevo México, Arizona y California. Del lado de México hay 94 municipios fronterizos en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esta frontera ha sido la más cruzada en todo el mundo. Tiene más de 330 puertos de entrada y alrededor de 48 cruces fronterizos a través de carreteras, pasarelas, peatonales, ferrocarriles y transbordadores. Los principales son San Diego, California, Garita, San Isidro, fronterizo con Tijuana, Baja California. El Paso, Texas, fronterizo con Ciudad Juárez, Chihuahua. Cross Border Express, Otay Mesa, California conecta con el Aeropuerto Internacional de Tijuana, Baja California. Tecate, California conecta con Tecate, Baja California. Calexico, California, fronterizo con Mexicali, Baja California. La Garita Internacional de San Isidro es el 4º cruce fronterizo terrestre más transitado del planeta. Alrededor de 50.000 vehículos y 25.000 personas cruzan cada día. Solo en 2022 cruzaron 22.690.726 pasajeros en vehículos personales y más de 6.111.000 cruzaron de forma peatonal, según datos del Departamento de Transporte de los Estados Unidos. Entre 1920 y 1933, este cruce tuvo un auge espectacular. Fue durante el periodo conocido como la Prohibición. Estados Unidos prohibió la fabricación, transporte y venta de licores en su territorio, por lo que los habitantes cruzaban la frontera para apostar y consumir bebidas alcohólicas. José Alfredo Gómez Estrada, investigador sobre el tema, escribió en la biblioteca electrónica El Cielo. Mexicali y Tijuana se convirtieron en un corto periodo en zona de refugio para esos negociantes y para miles de ciudadanos que, como turistas, salieron en busca de licores, entretenimiento y lo que el historiador Eric Shantz ha llamado placeres arriesgados, restringidos y prohibidos en Estados Unidos desde los primeros años del siglo XX. En 2022, el cruce de migrantes indocumentados en la frontera suroeste superó los 2.76 millones, lo cual estableció un nuevo récord frente a 2021, año en que ingresaron más de 1 millón de migrantes indocumentados, según datos de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los cruces ilegales han aumentado con los años. Por eso Estados Unidos ha adoptado una política para impedir la migración ilegal, el contrabando fronterizo y el tráfico de drogas. Antes de la década de 1990, se construyeron algunas cercas alrededor de ciudades como Nogales, San Isidro y El Paso. Las políticas de control migratorio comenzaron en 1994, bajo la presidencia de Bill Clinton. Se inició la construcción de una barrera fronteriza que se ha ampliado y reforzado. Hoy tiene alrededor de 1.123 kilómetros de muros, vallas y demás obstáculos. Según BBC Mundo, incluye obstáculos vehiculares, vallas y alambrado para evitar el paso peatonal, carreteras de vigilancia, puestos de control y otras instalaciones. No todo es una barrera continua. Hay porciones que cruzan desierto, zonas agrícolas, una combinación de obstáculos en torno a pueblos y ciudades, y mayores refuerzos en los puestos fronterizos autorizados. Incluso hay vallas que se adentran en el Océano Pacífico, autorizadas en 1996 para separar las áreas urbanas de San Diego, en Estados Unidos, y Tijuana, en México. Otro ejemplo es el muro que separa a la ciudad de San Luis, en Colorado, Estados Unidos, del estado de Sonora, en México. Es difícil calcular el número de cruces ilegales, pero se estima que son millones. El cruce implica superar geografías adversas, ríos, terrenos rocosos empinados, y temperaturas extremas que alcanzan los 50 grados Celsius o temperaturas bajo cero. Según un informe de 2021 en Science, un aumento de las temperaturas extremas y los fenómenos meteorológicos a lo largo de la frontera están contribuyendo a más muertes de migrantes, en particular por deshidratación, dice el Foro Nacional de Inmigración. La Organización Internacional para las Migraciones
considera que la frontera suroeste es el cruce terrestre más letal del mundo. La patrulla fronteriza de Estados Unidos ha registrado un promedio de 364 muertes por año desde el año 1990. Muchos migrantes se han ahogado en el Río Grande, otros han perecido debido al calor extremo en el inhóspito terreno desértico a lo largo de algunas partes de la frontera sur de Estados Unidos. Los funcionarios estadounidenses también informaron caídas mortales desde las barreras fronterizas que los migrantes a veces escalan, dice Camilo Montoña Gálvez, periodista de la cadena de noticias CBS News. Hasta septiembre del año 2022, al menos 748 personas murieron, una cifra jamás registrada, según información del Departamento de Seguridad Nacional obtenida por CBS News. El año anterior también marcó récord. 557 personas murieron tratando de cruzar la frontera de forma ilegal. En total, entre 8 y 10.000 personas han muerto entre 1998 y 2022. Las cifras no siempre capturan todas las muertes, ya que otras agencias estatales y locales pueden recuperar cuerpos sin la participación de la patrulla fronteriza, lo que significa que la cantidad de muertes probablemente sea mayor, señala el portal de noticias CNN. Toda la frontera tiene presencia policial constante y tecnología sofisticada, cámaras y radares de movimiento para vigilar las proximidades de la frontera. También hay vigilancia permanente con drones, camionetas todoterreno y helicópteros. Básicamente aplican tecnología militar, pero para el control fronterizo. Se utilizan cámaras electro-ópticas, láseres, detectores químicos, rayos X y sensores sísmicos y magnéticos. A toda esta tecnología se le llama valla virtual. Para evadir estos controles, traficantes de droga y coyotes, como se llama a quienes cruzan a los migrantes, han cavado túneles secretos bajo la tierra. Son profundos y extensos, así tienen más posibilidades de no ser detectados. Para evitar su detención, los migrantes indocumentados cruzan por peligrosos tramos desérticos. A diferencia de la década de 1920, la nueva vigilancia fronteriza desencadenó un nuevo fenómeno de muertes de migrantes por hipertermia, sobreexposición y ahogamiento, dice una publicación en la Enciclopedia de Oxford. Las políticas migratorias empeoraron durante la presidencia de Donald Trump. El 15 de mayo de 2018, el presidente firmó un decreto para construir un muro entre ambos países que, en teoría, pagaría México. Sin embargo, el entonces presidente mexicano Enrique Peña Nieto se negó a esa disposición. Al final de su mandato, Trump no pudo cumplir la promesa del muro. Recientemente, el presidente Joe Biden hizo un llamado a los migrantes para que no crucen de forma ilegal y no se entreguen en la frontera. En su lugar, ofreció una estrategia. Estados Unidos aceptaría el paso de 30.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que puedan pagar un boleto de avión, tengan un patrocinador estadounidense, descargan una aplicación y pasen una verificación de antecedentes, entre otros requisitos. Si intentan ingresar ilegalmente, el gobierno afirmó que serán expulsados bajo el Título 42. Esta norma, que pretende detener la propagación del COVID-19, fue implementada durante el gobierno del expresidente Trump y prohíbe la entrada por tierra de personas que representen un riesgo de salud. Desde octubre de 2022 se han expulsado 78.477 migrantes, según cifras oficiales. El año pasado, solo a Guatemala, se deportaron 40.713 guatemaltecos, el doble de la cifra registrada en 2021, según informó Migración de Guatemala. El problema fronterizo es un debate entre políticas migratorias y derechos humanos. En 1994, cuando se inició la construcción de las barreras fronterizas, el presupuesto para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos fue de $400 millones. Según informó la Casa Blanca, en 2023, el presupuesto proporciona $15,3 mil millones, 8.1 mil millones para el Departamento de Inmigración y Servicio de Aduanas. $309 millones serán invertidos en tecnología, casi el mismo monto anual que se asignó en 1994 para toda la agencia fronteriza. El gobierno contempla la contratación de 300 nuevos agentes de la patrulla fronteriza y 300 funcionarios adicionales que se encarguen del papeleo y las solicitudes de personas indocumentadas que ingresan al país por la frontera suroeste. A finales del siglo XX, Estados Unidos se volvió el principal destino migratorio para Centroamérica y Sudamérica. El aumento de la pobreza, la violencia, la expansión de cárteles y grupos delictivos ha propiciado una migración forzada en muchos países. México es un paso obligatorio para estos migrantes, pues es el puente de Centroamérica hacia Estados Unidos. En los últimos años, ha aumentado la migración, sobre todo después del golpe económico de la pandemia de COVID-19.
Como respuesta, Estados Unidos ha seguido con su política antimigratoria y ha endurecido las medidas contra los migrantes indocumentados. La migración continuará buscando los caminos para ingresar, así sean ilegales. Este es uno de los retos más difíciles de este siglo. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a familiares y mejores amigos para que aprendan más de la geografía del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la mejor forma de aprender de la Tierra es explorándolo con GeoEasy's.